Y mi burrito sabanero voy camino de Belén. Claro, ya faltan pocos días para la Nochebuena. La temporada navideña está ya en auge. Evidentemente solo la ciudad de Quito tiene un paréntesis por fiestas de Quito, pero la verdad es que ya viene celebrándose desde noviembre la Navidad y nosotros hemos entrado de lleno en estas festividades en las cuales toda la sociedad pues la celebra con muchísima euforia. Son momentos realmente lindos, aparte aflora esta necesidad de estar con la familia, con los amigos, de ser solidarios también entre sí. Sin duda. Y ese sinnúmero de muestras de cariño que se dan a lo largo de todo el mes. Sin duda, hay mucho para contarles, así que queridos amigos, donde quiera que estén, bienvenidos. Esta es una nueva semana acá en El Comercio TV y claro, habrá durante los próximos minutos información relevante y también hablaremos de deportes. No hemos hablado que la liguita clasificó a las finales, ¿ah? O sea, ya pues, y con el Delfín por si acaso. O sea, se reedita la final de la Copa Ecuador en la Liga Profesional. Un equipo de la Sierra y un equipo de la Costa se disputarán la final del Campeonato Nacional. El rey de copas, el rey vigente. Perdonarán nomás, la liguita es así. Perdonarán nomás al resto de hinchas. Así que, bueno, ya sabremos miércoles la primera final y el día sábado la segunda final. El tráfico a esta hora en la ciudad de Quito. Vea, Sofi, ¿cómo está el tema? Ya complicado. Ya está complicado. Este es el trébol. Partimos del trébol. Está medio complicado. Esta es la bajada y la subida a la autopista y a la Simón Bolívar. A la autopista Rumiñahui y a la Simón Bolívar. La bajada está totalmente complicada. Así que, por favor, tome vías alternas. En este caso, aquí tenemos una vía que está con muchísimo tráfico. Se trata de la Alfonso Mora, que es una vía alterna que está hacia la Simón Bolívar, donde hay mucho tráfico. Esta es la Simón Bolívar, en el cual hacia el sur de la ciudad, como dijimos, hay neblina. Miren el sur de la ciudad y la autopista Rumiñahui, donde hay a esta hora muchísima carga vehicular. Vamos a ir a la José María Velasco Ibarra. Esta es la conocida Oriental o José María Velasco Ibarra. Tráfico de sur a norte totalmente congestionado. La avenida Pichincha, Playón de la Marín, centro de la ciudad de Quito, congestionado. La avenida Gran Colombia, miren ustedes, la Gran Colombia. Si va a salir, está por la Gran Colombia, tome precauciones o los recaudos del caso. Aquí estamos en la avenida, esta es la Ladrón de Guevara, Coliseo Rumiñahui. Estamos viendo a la avenida Toledo, donde el tráfico está sumamente fuerte. La avenida Patria, la avenida 10 de agosto. A esta hora en el centro norte de Quito presentan tráfico complicado. Miren ustedes, la avenida Coruña. La avenida Coruña y 12 de octubre están complicadas el tráfico tempranamente en ese sector. No sabemos si ya terminaron de realizar el cambio de pavimento. No sé si ya lo habrán terminado, pero la verdad es que el tráfico por acá está muy complicado. Si vamos hacia el centro de la ciudad de Quito, avenidas como La América están complicadas. Miren ustedes, vías que el redondel de José Martí también está con algo de tráfico. La Mariana de Jesús presenta algo de tráfico también. Y si vamos más al norte, la Rumipamba está complicada. Acá a la altura del Banco del Estado también está. Miren, esta es la avenida Atahualpa. En varias zonas de la ciudad de Quito, Sofía Ventimiglia, el tráfico está muy complicado. Atahualpa, 6 de diciembre, estos sectores, miren cómo está el tráfico, Leroy Alfaro. Y si vamos más al norte, la Galo, Plaza Lazo, nos presenta un panorama bastante similar. Así que hoy día lunes, a esta hora, la ciudad de Quito está alteradita. Mucho tráfico. El mes de diciembre, así que incentivar las virtudes de la paciencia y la prudencia para evitar accidentes y también mal humor, ¿no? Durante el tiempo que estén. Bonito eso, ¿ah? Incentivar las que dijo. La paciencia y la prudencia. Paciencia y prudencia, vean ustedes, anoten frase de lunes, ¿ah? Paciencia y prudencia. Más bien, en vez de anotarlo, aplíquenlo, por favor, para evitar accidentes. Está bien, paciencia y prudencia. Está bien, muy bien. Y continuamos entonces también con el desarrollo informativo y les contamos que este fin de semana se realizó la reconstrucción de los hechos ocurridos en el incendio a la Contraloría General del Estado durante las movilizaciones indígenas en el mes de octubre. 20 de los 29 sospechosos estuvieron presentes.
El área permaneció cercada. Cada uno de los sospechosos portaba un número pegado en su pecho y espalda. Luego los equipos de criminalística tomaban notas y firmaban cada una de las versiones, verificando las acciones y el lugar en donde se encontraban el día del incendio la Contraloría General del Estado. Así inició la reconstrucción de los hechos ocurridos en las movilizaciones del pasado mes de octubre. Lo que hacen los señores es establecer de manera cronológica en varias escenas cómo sucedieron los hechos, es decir, van a especificar en qué parte estuvieron, en qué parte fueron detenidos y si cometieron o no cierto delito de los cuales Fiscalía está acusándoles. En la diligencia de este fin de semana estuvieron presentes agentes de criminalística, fiscales, grupos especiales del Ejército, de la Policía Nacional, la Defensoría Pública y 20 de los 29 sospechosos. Al momento todos gozan de medidas sustitutivas, decisión que fue apelada por la Contraloría y Fiscalía. De las personas que tenemos nosotros, al menos en el caso particular mío, fueron encontradas en el cuarto piso, algunos fueron encontrados inclusive en las escaleras, ni siquiera ingresaron al cuarto piso, y otras personas sí fueron encontradas en la terraza, pero no fueron encontradas en su poder con evidencias. En la recreación de los hechos, de acuerdo a la versión de los presuntos involucrados, también participaron sus abogados y familiares. La defensa de uno de ellos aseguró que hasta el momento la Fiscalía no ha podido probar ninguno de los delitos. Y no tuvo mucho tiempo en el interior cuando fue aprehendido, lo hemos demostrado en base a los videos de las cámaras de seguridad, pero además estamos afianzando ese tipo de elemento probatorio con este tipo de diligencias. Criterio con el que coincidió el abogado de la única mujer detenida. Señaló que su cliente no portaba ningún elemento para destruir la edificación. Se encontraba en el interior, pero como la mayoría de todos sabemos, dentro de las investigaciones no se ha llegado a determinar un indicio de responsabilidad y materialidad de los procesados. Por este caso hay 14 indígenas procesados, en el que se investiga los presuntos delitos de sabotaje, toma de instalaciones públicas y destrucción de registros. Informó Priscila Cadena. Vamos a contarles que luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a la justicia ecuatoriana a otorgar medidas cautelares a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y al ex asambleísta Virgilio Hernández, y a Cristian González, también el colaborador de la prefectura, la defensa anunció que presentará un recurso legal que busca la libertad de los 3 investigados, esto por el presunto delito, recordemos, de rebelión en la protesta de octubre. Este domingo 8 de diciembre se cumplió el plazo de los 60 días de licencia sin sueldo que solicitó la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, para defenderse del proceso judicial en su contra por el presunto delito de rebelión en las protestas del mes de octubre. De no incorporarse podría perder su cargo. Sin embargo, la defensa de la prefecta y de otros 2 procesados aclaró que el Estado debe garantizar que permanezca en su puesto de elección popular. La única manera de evitar que el Estado luego sea sancionado por la eventual pérdida del cargo de la prefectura es permitiéndole a Paola Pavón defenderse en libertad. Según el abogado Fausto Jarrín, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al otorgar medidas cautelares a favor de Paola Pavón, del ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Virgilio Hernández y del colaborador de la prefectura Cristian González, es un nuevo paso que busca la libertad de los 3 investigados. Que el llamado de la Comisión Interamericana al Estado, como parte de las garantías que le debe dar a la oposición política, es la de permitirles ser procesados en libertad. Los 3 procesados que ahora esperan que el gobierno de Lenín Moreno acoja las medidas cautelares solicitadas por la CIDH son partidarios del expresidente Rafael Correa. En su gobierno, el exmandatario criticó a esta institución y dijo que el organismo no tenía potestad para emitir o exigir el cumplimiento de estas disposiciones. Recurrimos a la CIDH porque tenemos derecho a recurrir a la CIDH, así como recurrían en la época del gobierno de Correa. Las críticas que le hacemos a un ente cuando decide sobre los temas de América Latina van a permanecer. Para este lunes está previsto que la defensa de los 3 investigados presente un recurso ante la justicia. No descartó que podrían aceptar medidas sustitutivas. Tenemos el camino constitucional, que es el del habeas corpus, tenemos el camino de la justicia interna ante la propia juez de garantías. Informó Priscila Cadena. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Sibel Martínez, quien es la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes, con quien se analizará los avances en materia de género y la defensa en torno a los abusos en contra a menores. Recuerda la cita en pocos minutos aquí en El Comercio TV. Y al retornar, vamos a contarles que más de 177 toneladas de concentrado de oro fueron exportados hacia Europa.
Estas y otras informaciones al retornar son las 7:10 de la mañana, temperatura 8 grados centígrados, niebla y zonas nubladas en el distrito metropolitano a esta hora. Venimos. 7:14 de la mañana, gracias por estar con nosotros. Es día lunes, hay que salir con mucha buena energía, motivados a que esta semana y estos días de Navidad sean realmente extraordinarios. Los accidentes lamentablemente no paran y este ocurrió la madrugada de este día en el sector de Tanda vía Tabacundo, en el norte del distrito metropolitano. Dejó lamentablemente al menos 2 personas fallecidas y 20 heridos, los cuales fueron trasladados a casas de emergencia del cantón Pedro Vicente Maldonado y de la ciudad de Quito, a decir del personal del ECU 911, un bus interprovincial se habría perdido pista y se había volcado. Hasta el momento la ruta Guayabamba-Tabacundo-Cajas, mucha atención con esto, se encuentra inhabilitado. Si usted está en esos sectores, deberá esperar un poco o vías alternas. Y en otra zona las noticias les contamos que en Quito se registró un sismo de 4.2 de magnitud en escala de Richter la madrugada del domingo. El epicentro se localizó entre Pomasqui y San Antonio de Pichincha. Según los organismos de emergencia, las afectaciones fueron mínimas y no se reportaron personas heridas. El sismo sorprendió a los quiteños. Las cámaras de seguridad del ECU 911 captaron el movimiento telúrico de 4.2 grados de magnitud a las 3:56 de la madrugada de este domingo 8 de diciembre. En un video del sector de Guayabamba se observa que las personas salieron de sus casas. Desde las redes sociales también varios usuarios publicaron videos de cómo vivieron el evento, que se sintió en varias zonas de Quito. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo de profundidad de 5 kilómetros está ligado al sistema de fallas de Quito. La zona este de Quito urbano se tiene un sistema de fallas y que va a lo largo de toda la ciudad, empezando desde Tambillo y terminando de la mitad del mundo. Uno de estos segmentos, que es el segmento Catequilla, es el que originó este evento sísmico. Una réplica de magnitud 3.2 se registró a las 11 de la mañana del domingo. Según el experto del Instituto Geofísico, se podrían presentar más sismos en las próximas horas. Generalmente estas réplicas son de menor tamaño al sismo principal. Las afectaciones registradas fueron mínimas. Se reportaron deslizamientos de tierra que bloqueó 2 vías, interrupción en el flujo de energía eléctrica en la subestación del aeropuerto Mariscal Sucre y una persona fue atendida en un centro de salud. En el kilómetro 22 de la vía panamericana se produjo un deslizamiento. En la vía Cayambe-Otón también se registró un deslizamiento, sin embargo, están habilitadas, las vías están expeditas en este momento. Tenemos un reporte del Ministerio de Salud Pública solamente de una persona que sufrió una ligera afectación por salir corriendo de su vivienda. La Secretaría de Seguridad del municipio, a través de un comunicado, informó que no hubo registros de afectación a personas ni reportes de daños estructurales. El epicentro se localizó entre Pomasqui y San Antonio de Pichincha. El ECU 911 recibió 56 llamadas relacionadas al sismo. Las autoridades recomiendan informarse mediante los canales oficiales. Informó Priscila Cadena. Es tiempo de contarles, amigos, que más de 177 toneladas de concentrado de oro fue exportado hacia Europa. El material aurífero perteneciente a la mina Fruta del Norte de la provincia de Zamora Chinchipe, que proyecta ingresos por estos rubros sobre los 7.000 millones entre el 2019 y el 2034. Veamos. La mina Fruta del Norte, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, exportó su primer cargamento de concentrado de oro. El material aurífero se exportó desde el puerto de Guayaquil hacia Europa. 177.9 toneladas de concentrado de oro, el cual fue producido desde el 15 de noviembre del 2019 y transportado en 8 contenedores sellados de 22 toneladas cada uno, donde estuvieron almacenados en una área vigilada hasta su embarque en el buque. La mina Fruta del Norte fue inaugurada el 14 de noviembre del 2019. Tendrá una vida útil de 15 años. Una inversión total de 2.700 millones y producirá anualmente 310.000 onzas troy de oro y 400.000 onzas troy de plata.
En la actualidad, generaría más de 14.000 plazas de empleo directo e indirecto. Previo a realizar la exportación, la empresa concesionaria de esta mina solicitó a la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM el certificado de exportaciones de minerales para su primera venta en el mercado internacional. De la mina Fruta del Norte, además, se obtendrán barras doré, que contienen cantidades de oro y plata de alta pureza. Las mismas serán exportadas vía aérea, para lo cual la empresa también deberá obtener el certificado de exportación emitido por ARCOM, informó Patricia Aldaz. Y la flexibilización laboral, como la creación de un fondo que podría destinarse a la jubilación patronal, son dos temas que se contemplan en el proyecto de ley de reformas laborales, cuyo análisis se podría iniciar antes de fin de año en el Pleno de la Asamblea Nacional. A la espera se encuentran las reformas laborales una vez que el gobierno nacional anunció que en los próximos días las presentará en la Asamblea Nacional para su tratamiento, lo que sería antes de fin de año. Los empresarios tienen clara la película de lo que quieren. Un contrato de emprendimiento e inversiones es algo a lo que le apuesta Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industriales. Entonces la idea es fomentar el emprendimiento y la inversión a través de un contrato que permita que la relación laboral sea más fácil, tanto el tema de la contratación como también el tema de la desvinculación. ¿Por qué? Porque los emprendimientos, lamentablemente el 90% de los emprendimientos no llegan a un feliz término. Además de la flexibilización de la jornada laboral. Las mismas 40 horas podrían hacerse en 4 días, 10 horas, y tener 3 días libres, o las mismas 40 horas podrían hacerse 7 horas diarias por 5 días laborables, serían 35 horas, y trabajar 5 horas el día sábado. Edgar Zarango, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, tiene reparos al respecto. Esto debe ser una propuesta seria, porque no podemos nosotros que un trabajador esté trabajando 4 horas, al siguiente día ya no trabaja, luego viene sábado y domingo y le ajustamos 40 horas. Ahí sí estamos transgrediendo derechos. En lo que sí coinciden nuestros entrevistados es en la creación de un fondo para la jubilación patronal. La mayoría de los trabajadores no llegamos a cumplir el tiempo establecido en una sola empresa. Entonces simplemente se pierde. Nosotros creemos que mediante la acumulación de tiempos en una empresa a otra, generalmente podría tener un bono de jubilación, que no hemos llegado a establecer el porcentaje. Lo que nosotros estamos diciendo es que se fortalezca este fondo de jubilación. ¿A través de qué? Por ejemplo, podría ser uno de los mecanismos el incremento del aporte patronal. Y de esto iría, si es que se incrementa un punto porcentual el aporte patronal al IES, que sea exclusivamente a un fondo para la jubilación del trabajador. Propuestas que aguardan su tratamiento, informó Héctor Romero. Es tiempo de una pausa, a las 7:22 vamos a contarles que la Cancillería calificó como información falsa e insultante la supuesta noticia de un medio internacional que señala que un gurú de origen indio, sobre el cual pesan acusaciones de violación y trata de menores, estaría refugiado en una isla de nuestro país. Esto y más al retornar aquí en El Comercio TV, son las 7:23 de la mañana, es TVC al aire, ya venimos. 7:27 de la mañana, gracias por acompañarnos. Tiempo de contarles que la Cancillería calificó como información falsa e insultante esta supuesta noticia que da un medio internacional y que señala que un gurú de origen indio, sobre el cual pesan órdenes o acusaciones de violaciones y trata de menores, estaría refugiado en una isla frente a las costas ecuatorianas. ¿De qué se trata? Preste atención, le contamos. Lo que circula en medios de comunicación y que ha causado malestar a las autoridades nacionales es la afirmación de que un gurú de origen indio, conocido como Nityananda, se habría establecido en una isla frente a las costas ecuatorianas. Ante ello, José Valencia, canciller de la República, se pronunció mediante su cuenta de Twitter y confirma: ante esta noticia totalmente falsa e insultante, embajadas de Ecuador en Reino Unido y de Ecuador en India han enviado aclaraciones y pedido de que sean difundidas en The Guardian y diarios de la India. Valencia confirma que 20 sitios web de India ya han replicado la aclaración. De su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, también mediante su cuenta de Twitter manifiesta:
he recibido consultas sobre esta noticia de The Guardian. Verificada información migratoria, se refiere al ciudadano hindú, llegó al país en julio del año pasado y abandonó el Ecuador con destino a Haití en agosto 10 de 2019. Seguimos investigando sobre el resto de contenido de la nota. Y lo que dice el diario británico The Guardian es que Nityananda anunció que se encuentra establecido en la soberana República de Kalaisa, que sería la nación hindú más grande y pura del mundo. La isla privada, se sabe, habría sido comprada por millonarios devotos del gurú. El lugar es descrito por Nityananda como una nación sin fronteras creada por hindúes desposeídos de todo el mundo, que perdieron el derecho de practicar un hinduismo auténtico en sus propios países. Este gurú indio tiene cargos por secuestro y violación y es buscado por la policía del estado indio, Gujarat, informó Javier Rosero. Y en el Teatro Sucre, en el centro de la ciudad, se desarrolló la sesión solemne por los 485 años de fundación de Quito, que contó con la presencia del presidente Lenín Moreno y el alcalde de la capital, Jorge Yunda, además de otras autoridades. La sesión solemne por los 485 años de fundación de Quito se realizó en el Teatro Nacional Sucre, al que asistieron las más altas autoridades de la ciudad y del país, así como invitados del cuerpo diplomático. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, en su primera sesión solemne por la fundación de la ciudad, narró los aspectos más importantes de su gestión: recuperación del espacio público, trabajos en el sector del agua potable y ahorro económico. Con una política de austeridad clara, ahorramos 23 millones de dólares que serán invertidos en obra para la ciudad capital. Se refirió además al Plan Más Seguridad en el marco del acuerdo con el gobierno nacional. Los primeros días de enero se estará dotando de 130 camionetas para la Policía Nacional en compromiso con el Ministerio del Interior y 100 motos para la seguridad de la ciudad de Quito. Y sobre el Metro de Quito también hizo referencia. Esta obra emblemática ha sido tomada con mucha responsabilidad y nos tocará enfrentar una tarifa justa que le permita ser autosustentable y el pedido al gobierno nacional para que sigamos creciendo con el metro. Tenemos que crecer hasta la Ofelia. El burgomaestre capitalino también aprovechó para referirse a las protestas de octubre, donde aseguró que su postura fue defender el orden constitucional. Mi posición en esos días críticos siempre fue de un equilibrio, de mesura. No quería echarle más leña al fuego en momentos tan delicados. De su lado, el primer mandatario Lenín Moreno hizo un recuento en una corta intervención sobre la intensa jornada de manifestaciones que tuvo a Quito como escenario. Constructores positivos quiteños, por ejemplo, están rehaciendo, arreglando y devolviendo los UPC a los barrios quiteños luego de que fueron saqueados y destruidos. Y se unió al llamado a la reconciliación que hizo el alcalde Jorge Yunda. Solo hay el anhelo de reconciliarnos para la paz. Informó Marilyn Jaramillo. Un feliz lunes, feliz inicio de semana a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Este lunes vamos a empezar analizando un tema de palpitante interés, no solo de género, sino de los derechos, la defensa de los derechos de niñez, adolescencia, en general de los seres humanos. Está con nosotros la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, Sibel Martínez, a quien le damos la cordial bienvenida. Quisiera empezar con un tema de coyuntura. La semana anterior, en la Asamblea Nacional, se aprobaron las reformas al Código de la Democracia, la ley electoral, en donde una de las reivindicaciones para las mujeres fue el que haya la paridad. De hoy en adelante debiera, ojalá se aplique la ley, debiera combinarse, por ejemplo, en un binomio vicepresidencial, hombre-mujer o mujer-hombre. ¿Qué significado tiene esto de cumplirse en el país? Muy buen día. Muchísimas gracias. Bueno, en efecto tiene un gran significado, ¿no? Recordemos que los derechos de las mujeres nosotros las ganamos a pulso, siempre estamos tratando de que se cumplan, porque una cosa es que quede en la ley establecida como una letra ahí, pero depende de que sea letra muerta o sea
realmente una letra activa, ¿no? La paridad en este caso es particular y es importante, y no solamente por el hecho de que efectivamente lo que usted decía, ¿no? Se debe cumplir esta obligatoriedad, es decir, nosotros en un 50% vamos a estar presentes en esas listas. Lo interesante aquí son varias cosas. Primero, analizar que esa oportunidad que tenemos no sea empañada por la violencia política también a la que muchas veces nos enfrentamos. Y que por otro lado no sea simplemente cumplir una cuota nada más, ¿no es cierto? Sino entender que es de vital importancia que en este país que nosotros representamos el 50%, ¿no? En un 50%, porque somos las mujeres en este país, efectivamente se busque a las mejores candidatas y no sea simplemente un cumplir por cumplir. Porque nosotros bien podemos estar representando, estar encabezando esa lista, ¿no es cierto? Y bien podemos, como lo hemos hecho hasta ahora, ser un ejemplo en trabajo, en profesionalismo en este país. Claro, el problema ha sido, como se suele señalar, la ley se acata pero no se cumple. ¿Cómo lograr que eso se cumpla y luego recibir el favor de los electores en esas listas combinadas mujeres-hombres u hombres-mujeres? Hay algo interesante. Yo revisaba recientemente una encuesta de alguna encuestadora en particular y, por ejemplo, una pregunta que se hacía a la ciudadanía respecto a si estaban de acuerdo que la presidencia de la República la ocupe una mujer. En un 70% la ciudadanía decía que sí. Entonces, frente a esa situación, creo que los partidos políticos deberían analizar con claridad este tema. Efectivamente no debe ser un cumplir por cumplir, pero si de alguien debe ser el hecho de que se pueda cumplir este tema, tiene que emanar de la posición y de la visión que tenga ese partido político. Anteriormente yo creo que lo que se hace o se hacía es simplemente cumplir una cuota, ¿no? Tantas necesitamos, pongamos a las personas para cumplir. Aquí no debería ser así. Aquí debería ser un ejercicio de democracia en donde efectivamente se busquen a las mejores representaciones. Las mujeres tenemos muchísima capacidad, lo hemos demostrado, y por lo tanto podríamos con tranquilidad encabezar una lista y no se diga no solamente cumplir una cuota, sino estar ahí para ejercer una verdadera representación democrática. Doctora Martínez, porque además esto no es nuevo, digamos lo que aprueba el Código de la Democracia en la lista alternada, ya esto se aprobó anteriormente. Lastimosamente se ha inobservado en el cumplimiento en cada una de las jurisdicciones. Y es que eso es lo que pasa por lo general en nuestro caso particular como mujeres, en donde puede estar muy lindo escrito algunas cosas, como ellas, por ejemplo, la ley de violencia contra nosotras, y sin embargo no termina de decantar en territorio, por algunas razones. Entre ellas, no vamos a negar este rasgo cultural, machista, misógino en el que nos desenvolvemos, pero en otro lado por la falta de presupuesto que muchas veces no hace posible que podamos decantar en territorio todas estas normas. Entonces, si no nos apropiamos de esta norma, si no la hacemos cumplir, queda como en letra muerta, ¿no? Ahora, a propósito de lo que usted señala, doctora Martínez, ¿la violencia de género no ha bajado en el país? De hecho, se ha incrementado en 5 puntos porcentuales. Antes era en el 60% de las mujeres habíamos sufrido algún hecho de violencia a lo largo de nuestra vida. Hoy es un 65%, de acuerdo a la última encuesta de relaciones familiares y de violencia de género que presentó el INEC. Pero no es nada raro, lastimosamente, Miguel. O sea, aquí no hacemos mayores esfuerzos para atacar el problema de raíz. Cuando las mujeres tenemos que enfrentarnos a pelear por un presupuesto, como es lo que está sucediendo en este momento, en donde se ha disminuido el presupuesto que tiene que ver con decantar a territorio esta ley de prevención de la violencia de género, se ha disminuido en un 84%, imagínense, de 5 millones, casi 500.000, se ha disminuido a $800.000. Efectivamente nos dan viva cuenta de que al parecer para el gobierno estas situaciones son algo que, la de violencia de género estoy hablando, es algo que ocurre como a la distancia de obligaciones estatales, ¿no? A la distancia de esa obligatoriedad que tiene el Estado de protegernos y de velar porque estos hechos no sucedan. Si ha subido un 5%, como usted señala, la violencia de género, ¿cuál ha sido la respuesta de la justicia? ¿Se mantiene la impunidad? Se mantiene la impunidad, y no solamente se mantiene la impunidad en casos de violencia de género, se mantiene la impunidad en casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, que también es supremamente grave. Y cuando hay impunidad en cualquier sociedad, se manda un mensaje
muy claro de endoso, de insuficiencia y de se lesiona la paz social, pienso yo, ¿no es cierto? Porque claro, las víctimas de estos actos violentos lo único que hace con este mensaje de impunidad es limitarse a denunciar esos hechos violentos. Si además saben que no van a conseguir, ¿no? Resultados deseables, van a ser revictimizados, porque el sistema de protección de derechos que no termina de articularse, que debería comportar un verdadero obstáculo para esos agresores, no termina de articularse, pero por otro lado es altamente revictimizante. Y frente a esa situación, muchos de los casos, tanto de violencia de género como de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, simplemente no se denuncian, ¿no? Quedan, por tanto, en la impunidad en unos casos y en otros, ¿cómo lograr que se actúe con mayor diligencia frente a esa desprotección de niñas, de niños, adolescentes que han sido abusados sexualmente? Bueno, no hace poco vimos, por ejemplo, el dictamen de la Corte Constitucional que claramente se negaba, digamos, al registro de violadores, la ley Revas, como lo habían llamado. Y sí puede haber algunas justificaciones a este respecto. No es menos cierto que en este país no existe un registro sistematizado y por lo tanto, frente a esa situación, mal podemos hacer política pública. También no es menos cierto que la rehabilitación social no hay en este país. Esta rehabilitación tan necesaria en ofensores sexuales, una terapia cognitiva conductual con un seguimiento de recaídas para evitar las recaídas, en donde se podría garantizar que estos ofensores sexuales van a ser rehabilitados y tienen esta terapia. En muy pocos casos, pero al menos existe esta posibilidad. Aquí en el país no existe. Y sin embargo, se niega la posibilidad de tener este registro, la posibilidad de ver de una u otra manera la protección reforzada y eficaz que necesitan nuestros niños, ¿no? Por debajo de un ofensor sexual y sus derechos, ¿no es cierto? No es que no los tenga, y debemos analizar con claridad este tema. Pero un país que no ha sabido proteger a sus mujeres, a sus niños y adolescentes, niñas y adolescentes, que no ha respondido de la manera en que deberíamos esperar frente a estos hechos violentos, donde no hay políticas públicas de prevención, de atención, de abordaje de estos problemas tan lacerantes, mal puede negarse a tener, por ejemplo, en este caso, registros o a buscar otras formas de proteger a esta sociedad vulnerable, hablo específicamente de niñez y adolescencia como grupo de atención prioritaria. Entonces, sí, en efecto hay un dictamen, la claridad de ese dictamen se basa en la readaptación social que debe tener el individuo, pero vivimos en Ecuador, y en Ecuador lastimosamente hemos visto cómo incluso juegan fútbol con una cabeza de un delincuente dentro de la penitenciaría o de la cárcel. ¿Cómo podemos pensar que un ofensor sexual va a ser rehabilitado? Entonces, cuando salga, cuando cumpla su condena, efectivamente los niños seguirán en riesgo, ¿no? Ahora, el problema no solo es la ley. Recordemos el Código Orgánico Integral Penal que está vigente desde el 2014, se estableció la sanción con el femicidio. Y vemos que eso ha continuado y en muchos casos con impunidad o demora la justicia. Y justicia que tarda no es justicia. Como tampoco justicia o una pena que no implica rehabilitación no es justicia, es venganza. Y estamos de acuerdo con esos elementos. Por eso yo le decía en principio, el sistema de protección de derechos no funciona. Y mientras ese sistema no funcione, no se articule de debida forma, no vaya de manera o no trabaje de manera interinstitucional como se espera, este tipo de situaciones seguirán pasando. Y sí, no es que no nos hace falta ley, tenemos ley suficiente como para poder hacer las cosas bien, pero lastimosamente no se hacen las cosas bien. Y ahí es cuando hay que buscar otras formas de seguir protegiendo a las mujeres, de seguir presionando. ¿Cómo es posible que ahora, ¿no? Incluso con todos estos datos que usted bien dice, 95 mujeres en el año han fallecido, por lo general en manos de sus compañeros sentimentales, personas que ellas quieren, conocen. Sin embargo, esa ley tan importante para nosotras de prevención, de atención de la violencia de género, no tiene presupuesto. Y una política sin presupuesto efectivamente queda en letra muerta, pues. Entonces, ¿cómo hacemos para exigir? Es alarmante, 3, 4 casos a la semana por lo menos de los femicidios, de los asesinatos
crueles de los convivientes, de los parientes contra la mujer. Ahora hay otro tema, doctora Sibel Martínez, que preocupa dentro de este conjunto, como es trata de personas. Y se pudo ver uno de los tantos casos emblemáticos, el de la chica Carolina Andrango. ¿Qué pasó? Bueno, ahí nos llama muchísimo la atención, como usted dice, en este país, la trata de personas, que también es un problema invisibilizado y que por lo general afecta a un grupo adolescente de 13 a 17 años en este país. No ha sido manejado de debida forma, hasta ahora no se tiene un protocolo de actuación, no existe un manejo interinstitucional, que es una gran falla que se da en todos estos problemas, ¿no es cierto? No se articulan de debida forma quienes deben articularse. En el caso particular de Carolina Andrango, todos recordaremos esta adolescente que fue botada en un terreno baldío, que incluso hubo un video a este respecto, y donde saltó el tan bullado nombre del abuelo, ¿no? En este caso en particular, el abuelo no forma parte de este proceso, hay un proceso aparte para él, pero sí forman parte los 3 adolescentes, 2 mujeres, un hombre y un adulto joven que pusieron o depositaron el cuerpo de Carolina Andrango en este terreno baldío. Oh sorpresa, en la audiencia de la semana anterior, cuando presentan las pruebas, el CD que contenía este y otros videos que podían claramente demostrar esta vinculación entre el abuelo y la adolescente que falleció, y cuando le depositan específicamente en este terreno baldío, simplemente está en blanco. Es decir, se rompe la cadena de custodia. ¿La justicia en esa cadena de custodia, la policía, los fiscales? ¿Quiénes son los responsables de eso? Fiscalía dice que efectivamente la cadena de custodia, y es así, estaba a cargo de la policía. Sin embargo, hay varias actuaciones que no nos deja de llamar la atención. Una de ellas, y a nombre de la madre, ¿no?, de Carolina Andrango, porque ella fue el viernes a conversar conmigo, me decía, el Tribunal Penal efectivamente no ha actuado de debida forma. No permitió el ingreso de la Defensoría del Pueblo para hacer una observancia al proceso. Dentro de ese proceso y dentro de la audiencia se burlaron de los testigos. Cuando la defensa... ¿Y quiénes se burlaron? El Tribunal Penal. Cuando la defensa pregunta... ¿Tribunal de Pichincha? El Tribunal, sí, Pichincha. Pregunta... ¿Y alguno de ellos ya está en la Corte Nacional o no? No, están, tengo los nombres de estas personas y estamos pidiendo un control disciplinario en judicatura. Pero imagínese usted, cuando la defensa pregunta a uno de los testigos por qué razón concluyeron en la primera autopsia de Carolina Andrango que esta fue una muerte natural, uno de los jueces le dice no conteste esa pregunta. El juez induce a que no se conteste esa pregunta. Entonces han habido unos manejos que nos llaman muchísimo la atención. ¿De ese juez? Es de apellido Méndez. El juez, por el momento no tengo exactamente el nombre, bueno, lo podría buscar, pero es un tribunal conformado por 2 mujeres y un hombre, Juan Carlos Méndez. Qué horror. Bueno, la vicepresidenta del Consejo de Defensa de los Derechos, la doctora Sibel Martínez, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios vamos a continuar, Platinum FM y Radio Quito, este diálogo. Un feliz lunes, feliz inicio de semana, muy buen día. Y hace poquito escuchábamos estas canciones de Navidad y decíamos, ¿cómo pasa el tiempo? Pasó el tiempo y decíamos, ya no quiero escucharlo más. Y bueno, y así pasó. Y ahora de nuevo, campana sobre campana, y nos encanta. El espíritu navideño llegó hasta nuestros hogares y también a Televicentro. Miren este hermoso set que tenemos ya preparado para ustedes. Quedó lindísimo, ¿no? Y sin duda, es un poco esto que ya en oficinas, en hogares, en diferentes sitios, en el mundo entero, expectante el nacimiento del Niño Dios y también con los simbolismos propios de esta época. Pero nosotros también estamos inmersos en esto. Así es, y preparamos una sorpresa lindísima para ustedes. Pues es una gran sorpresa para toda nuestra audiencia en estas fiestas. Y es que productores, anchors, periodistas, realizadores, nos unimos en este espíritu de Navidad. ¿Para qué? Justamente para mostrar un poco de lo que es dar y recibir, proponiendo retos y encauzar de una manera distinta ese amor que uno puede entregar a los que
algún rato no lo tienen y de la manera que podríamos tenerla. Y es recíproco, ¿no? Porque ese amor y ese cariño que uno entrega también lo recibe y fue lo que sucedió con esta actividad que preparamos, que en pocos días la van a poder ver. Y lo más simpático es que descubrimos cuáles son los ingredientes de la Navidad, no pócimas, ingredientes. Veamos entonces. Mira, es mi libro mágico de cuentos. Seguramente aquí hay una historia genial. TVC llevará a sus pantallas un cuento mágico de Navidad. En una producción que recoge a anchors y periodistas, apostamos por la innovación para darles una gran sorpresa. ¡Esa palabra es nueva! ¡De veras! La idea fue maravillosa y es una idea que no se ha hecho en el país, sobre todo, ¿no? Entonces, unir a todos los talentos de un canal para hacer una obra de teatro benéfico para todos los niños. Siempre hemos hecho colillas distintas, diferentes, hemos sido muy creativos, pero yo ya me venía rondando la idea de hacer algo distinto, de hacer algo más cercano a la gente, de hacer algo de labor social. Con esa motivación, se puso en escena una obra de teatro. Pongan mucha atención a ver qué aprenden de todo esto que va a pasar, ¿ya? Eso me daba la vuelta, pero en la cabeza y decía, es un reto, y les voy a plantear el reto, y en buena hora recibió buena acogida de todos ustedes, de todos los periodistas y de los presentadores, y lo pudimos realizar. Esta obra es una adaptación hecha por el actor Sebastián Gómez, a quien seguramente usted podrá recordar como el Capitán Peseta. Atento, mi switcher me copia, allanamiento de morada. El cuento se llama El duende del árbol de Navidad. Es un duende que quiere encontrar los elementos mágicos de la Navidad. Entonces, junto a un soldado de plomo, comienzan a sacar de un baúl mágico todos los elementos que componen la Navidad. Entonces encuentran la magia, la alegría, los cuentos del villancico. Para llevarla a cabo se necesitó largas horas de práctica y coordinación, durante las cuales se tomó en cuenta hasta el más mínimo detalle. Pero cada uno de los personajes me parece chévere, los Clow, la Cenicienta que esté perfecta con esa piel maravillosa, Blancanieves, todos van a quedar divinos. Pusimos el toque de TVC, pusimos el toque de cada uno de los chicos, de cada personaje. Además contamos con la valiosísima colaboración de Marcelo Vaca, quien se encargó de acompañar con su música a cada uno de los actos. Entonces se va combinando música de Navidad con un poco de música de Disney o música de cada personaje que se va adaptando, ¿no? Una de las preocupaciones más grandes fue la inexperiencia de quienes íbamos a estar sobre las tablas. Sin embargo, esto no fue un impedimento. Hola niños, ¿sabían ustedes que el amor es la fuerza más poderosa de todas? Un reto para todos, ¿no? Incluso para nosotros como camarógrafos, también como productores de la obra como tal, en darle vida a esto y en acoplarnos incluso a las situaciones de cada uno. La colaboración de todos ha sido, creo que, fundamental. Generalmente me ven seria en las noticias, pero bueno, hemos tratado de poder transformar eso también en dulzura de la Navidad, que es lo que quieren los niños. El reto fue cumplido y sobre todo, se logró dar a un grupo de niños en situación de riesgo un momento mágico por Navidad, algo que usted también podrá disfrutar a través de la señal de TVC. No, tampoco, en ese tampoco hay agua, yo tengo buena suerte, muy bien, mejor mago y yo que porque yo solo puse agua en un vaso, ¿no es cierto? Sí. Manténgase en sintonía que en nuestro siguiente informe le daremos a conocer más detalles de esta gran sorpresa que preparamos para usted. Como lo digo, es una obra mágica, muy cercana a los niños, donde se representa la Navidad, la paz, la solidaridad, el amor, como los cimientos de la Navidad. La unión de la fuerza del equipo, la fuerza del trabajo, la fuerza de trabajar en ideas, pero todos, tanto noticias y producción, eso marca la diferencia y ahí están los resultados, ser números unos. Tengo una serpiente en mi boca, tengo una... Con imágenes de Tito Correa, informó Carolina Basante.
Así que ya les contaremos cómo nos va en esta historia que en Navidad seguramente usted la va a poder disfrutar. Verdaderas estrellas frente a los escenarios y hacia la televisión. Van a descubrir las habilidades de cada uno de nosotros. Vamos a cambiar la tónica de la información. El Malecón del Salado, uno de los sectores más concurridos por los guayaquileños, fue iluminado con luces sincronizadas. Los visitantes, claro, disfrutaron de un ambiente diferente. La Navidad se toma a diferentes ciudades del Ecuador y aquí les presentamos. 40.000 luces dinámicas fueron instaladas en los 2.000 metros cuadrados del Malecón del Salado y La Bota, los mismos que cubren las distintas áreas que aquí existen. Su iluminación forma parte de 3 etapas que la Fundación implementará en la ciudad. Internamente en la Fundación es algo que ya lo veníamos pensando y lo veníamos diseñando desde hace algún tiempo, así que hoy se ha hecho realidad. Justamente es un tema que pensamos dejarlo por todo el año, ¿no? Es un tema que no es que solamente se va a realizar en el mes de diciembre, sino en varios meses siguientes. Aquí existe un arco cubierto de luces blancas, por donde usted puede circular y aprovechar para fotografiarse. La verdad que como han arreglado, este año está increíble todo esto. Está muy hermoso para tomarse fotos, para venir con los niños, todo, está súper increíble. Maravilloso, me parece genial esto que hayan iluminado este parque que antes era tan oscuro. Está muy bonito, muy lindo. Las luces son manejadas con un software especial, el mismo que permite cambiar los colores. Este proyecto busca sin lugar a duda crear un nuevo punto turístico en la ciudad de Guayaquil, como existe en otras partes del mundo, para que propios y extraños lo disfruten, informó Carlos Julio Gurumendi.